bien complicada la que pasó. Esta también, pero yo creo que podemos ir avanzando ahora en este horario. A ver, solo para recordar. Sí, sí se escucha bien, ¿no? Sí me escuchan bien. Ya. ¿Están grabando? Sí, ¿no? Hay que grabar. A ver, un ratito, ¿eh? Mi celular se está apagando. Ya, solo para hacerle recordar, la última clase que tuvimos, empezamos incluso ya a ver este tema de las fallas del mercado. Pero nos habíamos concentrado en el problema de la simetría de la información. Y ahí justo estoy revisando lo que empecé a escribir ahí en la PPT y me faltaba mencionar algo. Hablé sobre la selección adversa, ya está ahí me quedé. No hablé nada sobre el riesgo moral, ¿ya? Pero ahora les puedo mencionar. En el riesgo moral, a ver, solo para recordar, cuando veíamos el tema de la simetría de la información, identificábamos pues efectivamente estos problemas que se generaban por la simetría de la información y le dábamos nombre, ¿no? Uno era primero la selección adversa, que era pues un problema de asimetría de información que tenía tres características. Una de ellas era que se daba antes del contrato. Una segunda es que, bueno, se daba antes del contrato y la variable, ya que no se observaba, era exógena, ¿cierto? Y el resultado dependía pues de los tipos de agente que existían, ¿no? Eso digamos, por un lado, ¿ya? Ahora, respecto al tema del riesgo moral, que es algo que no habíamos visto, ¿ya? El riesgo moral es un problema también de asimetría de información, pero que se presenta luego del contrato. La selección adversa se presenta antes del contrato. Recuerden que el contrato lo habíamos definido como un acuerdo, ¿no? Que puede plasmarse en una transacción económica. Entonces, el riesgo moral se da después del contrato, ¿ya? Y la variable que no se observa es endógena, ¿no? Normalmente se habla de esta variable esfuerzo, ¿ya? En los casos que se estudia este problema de riesgo moral siempre se apela, digamos, al esfuerzo. Y el esfuerzo efectivamente es una variable endógena, ¿no? Endógena en el sentido de que sí, de alguna forma depende de la decisión de, de la gente, ¿no? El agente puede decidir, por ejemplo, esforzarse poco, ¿no? Esforzarse medianamente o esforzarse mucho. O sea, a diferencia de la eficiencia, por ejemplo, que era lo que les contaba, a diferencia de la eficiencia uno no puede cambiar la eficiencia de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, uno no puede decir, oye, no soy buen delantero, no sé jugar fútbol y de la noche a la mañana no puedo ver un crack, ¿verdad? No está, digamos, en mi decisión. Seguro en el largo plazo sí, ¿no? Pero en el corto plazo no puedo decidirlo, ¿no? Entonces, en cambio, respecto a la variable esfuerzo, sí, ahí sí puedes tomar una decisión rápidamente de qué nivel de esfuerzo vas a, vas a emitir, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene. Ahora, ¿cómo atacamos el problema de riesgo moral? El problema de riesgo moral, si recuerden, en selección adversa había como dos mecanismos para poder minimizar la selección adversa, ¿no? Uno era el, uno era, digamos, mm,
el, ¿cómo se llamaba? El screening, ¿ya? Que lo que generaba era una autoselección, ¿ya? El screening te generaba una autoselección. Y el otro tema era la señalización, ¿no? En el caso de riesgo moral, eh, el mecanismo es compartir riesgos, ¿ya? El compartir riesgos puede efectivamente incentivar a que los agentes económicos emitan un esfuerzo más alto. Por ejemplo, si yo tengo un carro, ¿no? Y lo quiero llevar a asegurar el carro. Y lo que me dicen, por ejemplo, es, oye, si te chocan el carro o te roban el carro, yo aseguradora te voy a reponer el 100% de los daños, ¿no? Te roban el carro, te pongo un carro igualito. Te lo dañen, ok, vas al mecánico que te lo arregle y, y yo lo pago, ¿ya? Estamos en un escenario donde el conductor, el dueño del carro, no tiene pues riesgos, no tiene nada que asumir ante la manifestación de un choque o de un robo, ¿no? Entonces, en ese escenario, su esfuerzo por cuidar el carro va a ser bajo, ¿no? Va a ser bajo. Pero en cambio, si compartimos el riesgo, en el sentido de, por ejemplo, le decimos, le decimos a, a este señor que tiene su carro, le decimos, oye, como aseguradora, si te chocan el carro, ya yo como aseguradora te cubro el 70% y tú el 30%, ¿ya? Si te roban el carro, yo voy a asegurarte, devolverte, ¿no? El 60% de los costos y tú el 40%, asumes el 40%, ¿no? Entonces, te estoy planteando un escenario en donde estamos compartiendo riesgos, ¿ya? Se está compartiendo riesgos y ahí, digamos, tú vas a tener más esfuerzo en cuidar tu carro, porque sabes que si pasa algo, aquí también te va a generar, digamos, un costo, ¿no? Entonces, compartir riesgos es lo que la literatura recomienda, pues, como un mecanismo para poder minimizar estos problemas de riesgo moral, ¿no? Eh, eh, ya, eso, ¿ya? Es básicamente. Entonces, ahora vamos a entrar, entonces, es esa partecita que me faltaba explicar, ¿ya? Ahora veamos las otras fallas de mercado, que son bienes públicos y las externalidades. A ver, no voy a entrar, o entro rápidamente a esta parte introductoria de los mercados competitivos, fallas del mercado, intervención del Estado, y luego nos concentramos un poco en ver este tema de los bienes públicos y las externalidades, que es algo que nos está faltando, ¿no? Entonces, acá el objetivo de esta lámina es pues que entender, ¿no? Bajo qué situaciones el mercado competitivo no permite obtener los resultados deseados para la sociedad. Y lo que la sociedad quiere, pues, es que exista un óptimo social, ¿verdad? Pero ese óptimo social no va a existir si es que hay falla de mercado. Eso es básicamente lo que se dice. Un ratito. Entonces, nos vamos a centrar principalmente en las externalidades y bienes públicos, ¿ya? A ver, los mercados competitivos, ¿ya? Acá, escuchen mercados competitivos, imaginen competencia perfecta. Solo para recordar nada más, la competencia perfecta tenía supuestos, ¿no? Un número grande de empresas y consumidores, el bien era homogéneo, las empresas son tomadoras de precio, el capital, digamos, o los factores de producción eran perfectamente
había perfecta movilidad de factores, las empresas y los consumidores tenían información perfecta, el mundo ideal, ¿no? Entonces, teníamos ahí la oferta y la demanda, que es lo que el mercado establecía, y a partir de esa interacción entre la oferta y la demanda, el mercado determinaba un precio y una cantidad de mercado, ¿no? Y eso efectivamente era un precio, ese precio que definía el mercado, era un precio pues dado para la empresa. Entonces la empresa tomaba decisiones en función a ese precio, ¿no? Y, y bueno, ¿qué teníamos en competencia? Solo para recordar, el precio terminaba igualándose al costo marginal, a eso se llama eficiencia asignativa, ¿no? Entonces, y teníamos, pues, si había eficiencia asignativa, teníamos, teníamos, pues, como digo, teníamos bienestar social más alto, ¿no? Entendiéndose por bienestar social al bienestar del consumidor más el bienestar del productor, bienestar del consumidor que se puede medir a través del excedente del consumidor, bienestar del productor que se puede medir a través del excedente del productor, que finalmente es el beneficio del productor. ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que se tenía, ¿no? Bueno, acá solamente una información: si el precio, ¿no?, era igual al costo medio, ¿no?, es menor que el costo variable medio, entonces la empresa experimenta pérdidas por cada unidad vendida y cierra, ¿no? Si su ingreso es menor que el costo total y el beneficio es igual a los costos fijos. Ya bueno, esta información, digamos, como que lo vamos pasando rápidamente, ¿no? Esta digamos, competencia perfecta, ¿ya? Entonces, esto ya lo vimos en su momento. Voy a pasar esto de acá, que es una lámina antigua que tenía. Y esta sí de repente podemos recordar, ¿no? Y eso lo vimos hace un poquito, ¿no? Entonces, lo que busca de alguna forma, o lo que se da de alguna forma en los mercados competitivos, es esta eficiencia en el sentido de Pareto, ¿ya? Es ese escenario, ¿ya?, en donde se da una asignación, en donde sí no es posible, mediante otra asignación, que una persona mejore sin que otro empeore, ¿no? Digamos, eso es un poco, en términos sencillos, lo que se había mencionado. Claro, nosotros lo habíamos definido de una forma más formal, en el sentido de que, ok, hablábamos de una asignación que era eficiente, en el sentido de Pareto, si es que no existía otra asignación, ¿ya?, que hacía que todos los consumidores estén mejor que con la primera asignación, ¿ya? Eso en el sentido fuerte. En el sentido débil, podríamos decir que si tengo una primera asignación y hay otra asignación, no debería existir otra asignación que hace, ¿no?, que un grupo de personas estén mejor y otro grupo hayan mantenido su nivel de bienestar. Entonces, ahí también no debería existir esa asignación, pero eso, digamos, está definido como en el sentido débil, ¿cierto? Entonces, eso es un poco lo que tenemos que recordar, ¿no? Y ahora, esta sí no lo hemos abordado mucho, ¿no? Pero, digamos, atendiendo a esta pregunta, ¿no? ¿El Estado debe intervenir, digamos, en el mercado? Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Y la respuesta pasa, oye, ¿cómo está funcionando el mercado? Si el mercado funciona bien, no tengo la necesidad de intervenir, ¿no? ¿Y cómo digo que el mercado está funcionando bien? Porque se parece o se acerca al de una competencia perfecta. No va a existir en la realidad un mercado que tenga competencia perfecta, ¿ya? Pero si se acerca, ¿no? Entonces, podemos decir que ahí no se requiere la intervención estatal, porque ya el bienestar de la sociedad está siendo maximizado, ¿ya? Como dice ahí, ¿no? En un mercado perfectamente competitivo,
es una situación ideal que no requiere intervención estatal, dado que el correcto funcionamiento, en teoría, del mercado permitirá asignar eficientemente los recursos, alcanzándose el máximo bienestar posible para la sociedad en su conjunto. ¿Ya? Eh, por lo tanto, si existe fallas de mercado, la falla de mercado precisamente distorsiona ese resultado que puede haber en un mercado competitivo, ¿no? Entonces, ahí sí podría justificarse la intervención del Estado, ¿no? Por ejemplo, la regulación, que en algún momento va a llevar un curso de regulación. ¿Ya? La regulación económica se sustenta en la existencia de fallas de mercado, ¿no? Entonces, a ver, la falla de mercado distorsiona el resultado óptimo de la sociedad, ¿ya? Entonces, oye, como hay una falla de mercado, alguien tiene que entrar a corregir la falla de mercado, ¿ya? Y ese es el Estado. Entonces, en ese caso, cuando existe falla de mercado, entonces, como dice ahí, podría justificarse la intervención del Estado, a fin de que se asigne correctamente los recursos, ¿no? Porque la falla de mercado está haciendo que no se asignen correctamente los recursos. Eso es lo que tenemos, ¿ya? Y un ratito. Ahora, ¿debe el gobierno intervenir en el mercado? Ya de alguna forma la respuesta la hemos dado, ¿no? ¿Cuándo podría no justificarse la intervención del Estado? Cuando el mercado funciona bien, cuando estamos en un mercado competitivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esta es una pregunta cuya respuesta se deriva un poco de lo que hemos mencionado. ¿Por qué regular? ¿No? Y cuando hablo de regular, no solamente me estoy refiriendo a la regulación económica, sino me estoy refiriendo, digamos, a la regulación en su sentido amplio, ¿no? O sea, poner una norma, por ejemplo, establecer alguna obligación, ¿no? Para no sé, a los administrados, qué sé yo, ¿ya? Entonces, en general, ¿no? Cuando alguno de los supuestos, lo que dice eso, ¿no? Cuando alguno de los supuestos del mercado de competencia perfecta deja de cumplirse, ¿ya? Y habíamos visto por acá, habíamos recordado los supuestos, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Si hay un número pequeño de empresas, o hay una empresa en el extremo, hay un monopolio, podemos regular, ¿no? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa si las empresas o los consumidores no tienen la información completa? Ahí se genera el problema de asimetría de la información, por ejemplo, que es lo que hemos en la clase anterior, ¿ya? Entonces, esas cositas se van generando, ¿ya? Un ratito, un ratito. Eh, ¿ya? Pues eso es un poco lo que está mencionando. ¿Ya? Y eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, cuando un supuesto del modelo de competencia perfecta deja de cumplirse, ¿ya? Entonces ahí tenemos que regular. Porque eso es una falla de mercado. Ahí el mercado está fallando, ¿no? Eh, entonces, si hay una falla de mercado, la asignación no es eficiente, ¿ya? Ya habíamos dicho, si la asignación no es eficiente, no estamos maximizando el bienestar social, ¿no? Entonces, ahí debería, como he dicho, intervención del Estado, a través de la regulación, etcétera. ¿Ya? Y no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Vamos a seguir entonces vamos a pasar rápido esta introducción.
Bueno, ya cuando el mecanismo de mercado no asigna los recursos de manera eficiente, entonces no es posible alcanzar la eficiencia asignativa, y si no hay eficiencia asignativa no hay, digamos, maximización del bienestar social, no se puede lograr la eficiencia técnica, la eficiencia productiva, equidad social, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de regulación existe? La económica, que hacen, por ejemplo, SUNAS, donde yo trabajo, hacemos regulación económica, ¿no? El OCITEL hace regulación económica en el campo de las telecomunicaciones. OCITRAN hace regulación económica en el campo de la infraestructura de transporte, ¿no? OCINERMI hace regulaciones en el sector energía, ¿no? Entonces, se tiene esto y lo que se busca solucionar es las ineficiencias que puede generar, digamos, un monopolio natural, ¿no? Eh, pero también hay regulación social, ¿no? En donde se busca, digamos, es más amplio, ¿no? Esa regulación, porque ya estamos entrando a solucionar los problemas de ineficiencia generadas por las asimetrías de información, externalidades y bienes, bienes públicos, ¿no? Acá el objetivo de la regulación puede variar, ¿no? Desde normar estándares de calidad, o sea, emitir una norma para el servicio, o hasta implementar, digamos, implementar complejos sistemas de acceso a la información, lo que sea, ¿yo? Que te ayude, digamos, con el objetivo que se había planteado, ¿no? Listo, con esa introducción vamos un poco a ver el tema de los bienes públicos, ¿ya? Eh, a ver, cuando hablamos de bienes públicos, el primero público porque eh, de alguna forma porque tienen que ser provistos por el Estado, ¿ya? Pero más allá de eso, hablamos de un bien público cuando cumple dos características. Eso es muy, muy importante. La no exclusión, ¿ya? No exclusión es, oye, todos tienen acceso al consumo de ese bien o de ese servicio. Nadie puede ser excluido. Nadie puede ser excluido porque no tiene plata, por ejemplo. No. Esto es no exclusión, ¿ya? El bien no permite la exclusión, ¿ya? Como dice ahí, una vez que se ha provisto el bien, nadie puede ser excluido de disfrutar sus beneficios. Y claro, ahí se genera el problema del free rider. Claro, por más allá que digamos, el, el bien, digamos, no puedes excluirlo, eh, oye, el bien, si de alguna forma tienes que pagar por alguien tiene que pagar ese servicio, la provisión de ese bien, ¿no? Entonces, muchos de los bienes públicos, por ejemplo, que nosotros disfrutamos, que son no excluyentes, lo pagamos indirectamente, lo estamos pagando, digamos, a través de los impuestos o arbitrios, ¿no? Puede que, por ejemplo, tú no estés pagando tus arbitrios, pero, oye, siempre va a ir el camión de basura a recoger tu basura que tú dejas en la puerta de tu casa, ¿no? No va a decir, oye, este sí pagó, entonces le recojo la basura, este no pagó, no le recojo la basura. O sea, como es no excluyente, piña, pues, ¿no? Hayas pagado o no hayas pagado, el arbitrio, siempre va a haber ese servicio de recoge de basura, ¿no? Y ahí está el free rider, sin haber pagado sus arbitrios, por ejemplo, está recibiendo ese beneficio, ¿no? O el tema del alumbrado público, ¿no? La noche justo ahora salgo, ¿no? Y seguramente desde mi trabajo hasta mi casa, obviamente voy a tener que ir ahí con el carro y va a haber este, iluminación, ¿no? El alumbrado público. Ya, independientemente si haya pagado yo mis impuestos, mis tributos, lo que sea, yo voy a disfrutar del alumbrado público.
en un barrio, por ejemplo, ¿no? Un barrio donde aquí, donde contratan, por ejemplo, a un vigilante para que cuide la cuadra, ¿no? Habrá alguien, uno, que no pagó, ¿ya? Dijo que iba a pagar, pero nunca paga, ¿ya? Ahora el vigilante termina cobrando toda la, y termina, digamos, cuidando toda la cuadra, pues, ¿cierto? No es que, oye, están robando la casa justo que no pagó, él va a decir, no, ya, él como no pagó, yo no le cuido su casa, no, igual va a tener que cuidarlo. Entonces, a eso se refiere, digamos, nuestro cliente. O sea, todos, independientemente si directa o indirectamente contribuyeron para que se dé ese servicio, ¿ya? Todos reciben ese servicio, ¿no? Y ahí está el problema del free rider, ¿no? Y como dice ahí, algunas veces es materialmente imposible excluir a los demás de su consumo, ¿no? Y otras veces es demasiado costoso, ¿no? Si podemos generar un mecanismo para que, oye, el que no pagó sus servicios no le recoge la basura, ¿no? Podría ser bien costoso, digamos, hacer ese trabajo. Porque incluso el que no pagó la basura puede que vaya a una cuadra y lo deje en la puerta de otro, o al frente, digamos, de una vivienda que sí paga impuestos, pero sabe que ahí lo van a recoger, ¿no? Bueno, y la otra es que no es no rival, ¿ya? La otra característica del bien público es que es no rival. No rival, ¿en qué sentido? Es no rival en el sentido que yo lo que consumo no evita que otro pueda consumir el bien, ¿ya? En ese sentido es no rival, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una galleta, esa galleta, por ejemplo, si yo me como esa galleta, otro ya no puede comerse esa galleta. Entonces ahí sí se da la característica de rivalidad, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, uso la luz eléctrica, no uso la luz, perdón, el alumbrado público, ¿ya? Oye, no impide que otra persona que está a mi costado, o está a mi delante, o está a mi atrás, también esté gozando de ese servicio del alumbrado público, ¿cierto? Entonces, no hay rivalidad ahí. La playa, por ejemplo, es un lugar donde se da esta característica de no rivalidad. Yo puedo estar en la playa, disfrutando ahí de la playa, no impide que otro esté también disfrutando de la playa, ¿ya? Eh, del medio ambiente, por ejemplo, si tengo una zona este, que está arbolizado, ¿no? Y puede, digamos, brindar un aire puro, ¿ya? El hecho de que yo esté respirando un aire puro no quiere decir que el que está a mi costado ya está dejando de, yo me estoy llevando todo el aire puro, ¿no? Está también disfrutando de eso. Justo se me venía a la mente en Nueva York, ¿no? Hay un parque, creo que es no me acuerdo cómo se llama ese, el Gran Parque, creo. La ciudad, como ustedes saben, Nueva York es todo eh, edificios, grandes rascacielos, ¿no? Eh, pero tiene un parquecito justo al medio de la ciudad, se me fue el nombre. A ver. Ah, el Central Park, ¿no? El Central Park. Entonces, eso es bien curioso. Cuando vayan a Nueva York algún día van a poder verla, que está justo en medio de la ciudad. Es un parque tremendo, con muchos árboles, ahí la gente va a correr, algunos a leer, ahí en las veredas a veces hay show, tipo los cómicos ambulantes que tenemos nosotros, pero de otro tipo, ¿no? Un show más artísticos, etc. Uno está en el Central Park, disfruta, digamos, de eso, no impide, digamos, que otro también pueda, digamos, disfrutarlo. Esa es la no rivalidad, ¿no? Como dice ahí, los bienes siguen disponibles para el consumo de otros individuos, incluso después de que hayan sido consumidos por un individuo, ¿no? Eh, no se agota el consumo, ¿ya? No se agota el consumo. Entonces, cuando hablamos de bien público, tenemos la característica de no exclusión y no rival, ¿ya?
Y es por eso que tiene que ser provisto por el Estado. Porque un privado es complicado, porque ahí sí un privado tiene incentivos a hacer que determinado bien o servicio sea exclusivo, ¿no? O se puede excluir, si quieres, ¿no? Porque te va a cobrar un precio, ¿cierto? Te va a cobrar un precio, sino cómo gana, ¿no? Si su mente está en la maximización del beneficio. Entonces, el Estado, hay cosas gratis que te pueda dar, pues, ¿no? Por eso es que es efectivamente coherente, se deriva, ¿no? De estas dos características que es tradicionalmente es el Estado quien te tiene que proveer estos bienes públicos, ¿ya? Eh, Ahora, los mercados no proporcionarían dichos bienes y servicios a todos porque hay pocas oportunidades de obtener beneficios, ¿no? Es lo que decía, pues es que el Estado es el que tiene que proveer, digamos, estos servicios, ¿no? A ver, vamos a... Bien privado, ¿no? Este es un carro, ¿no? Solamente una persona puede conducir el automóvil a la vez. O sea, si yo me adueño de ese carro, ya nadie más puede usar ese carro, ¿no? Entonces hay rivalidad en el consumo, ¿ya? Pero tiene un precio. No es que yo voy, digamos, a una tienda, a la tienda Honda, tomo un carro y me lo llevo, ¿no? Hay que pagar, ¿no? No puedo ir a la Ford, tomar un carro y me lo llevo, tengo que pagar, ¿no? Entonces, a diferencia del bien público, el bien privado tiene más bien esas dos características a la inversa. O sea, si el bien público es no rival, el bien privado es rival, ¿ya? Si el bien público es no excluyente, oye, el bien privado es excluyente. Es el otro extremo, ¿no? Es el otro extremo. Ya, por ejemplo, la defensa nacional es un ejemplo de bien público puro, ¿ya? No me gusta tanto llamarle bien público puro porque o sea, si cumple las dos características ya es un bien público, ¿ya? Hay variantes, ¿no? Entonces uno puede decir, Lisandro, ¿qué pasa si el bien, por ejemplo, es rival, pero es no excluyente? O si quieres al revés, es no rival, pero excluyente. En esos casos, ¿qué estamos hablando? Son casos como intermedios entre el bien privado y el bien público, ¿no? Y ahí por ejemplo, ¿qué determinaríamos en esos casos, ¿no? Y acá hay una matriz, ¿no? Donde precisamente nos lleva, digamos, a cada uno de esos escenarios, ¿no? Cuando estamos en el escenario de rivalidad, ¿no? Vamos a rivalidad. No rival, no exclusión, bien público puro le llama, pero bueno. Y rivalidad, sí, exclusión, sí, bien privado puro, ya. Bien privado, basta, ¿no? Mira, ahora, si tengo rivalidad y tengo no exclusión, es lo que se denominan bienes comunes. ¿Se acuerdan que, como ustedes vimos, la teoría de juegos, ¿no? Ustedes vimos la teoría de juegos. En la teoría de juegos, ¿ya? En la teoría de juegos vimos un casito que era el dilema, no, la tragedia de los bienes comunes, ¿ya? Y hablábamos, por ejemplo, de que poníamos el ejemplo de que algunas cabritas se comían, por ejemplo, el pasto de un village, ¿no? De un campo, ¿ya? Y efectivamente, es que el campo, ¿ya? Es un bien común porque tiene la característica de rivalidad, pero no la de exclusión, ¿ya? No exclusión, ¿por qué? Porque, oye, cualquiera podía llevarla a su cabrita o si tiene una ovejita, lo que sea, a ir a pastear ahí en ese campo y el animalito comerse, digamos, el pasto, ¿no? No hay ahí alguien que tendría que pagar por eso. Pero sí es rival, porque si una vaquita, una vaca, come, digamos, el pasto, ya no, otra vaca no puede comerse el pasto, ¿cierto?
Entonces, sí es rival. Yo si consumo, ya evito el consumo del otro, ¿no? Entonces, ahí encontramos, digamos, dicha rivalidad. Ahora, si tenemos el otro, ¿no? Si tenemos la rivalidad, que no es rival, ¿ya? Pero sí es excluyente, ¿ya? Ahí hablamos de los bienes club. A mí más me gusta llamarle a todo esto bienes comunes, bienes públicos, bienes privados y bienes club, ¿ya? Más que hablar de un bien público mixto, un bien público, más que de un bien público mixto, ¿no? Es un bien club, ¿ya? Y los otros son bienes comunes, pero bueno, ya. Así también lo van a encontrar en los libros, como bienes públicos mixtos, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, están una carretera congestionada. Claro, tú no, bueno, ahora pagas peaje para usar la carretera, entonces podría decirse que sí, sí tiene la característica de exclusión, pero la carretera central, por ejemplo, ¿ya? Ahí no hay peaje, ¿no? Ahí no hay peaje. Nadie te puede excluir usar la carretera central. Nadie te puede decir, oye, no uses esto. Pero, oye, si tú estás usando esa carretera, ¿no? Ya estás ocupando un espacio, ¿ya? Y efectivamente, si varios ocupan esa carretera, llegas a un momento donde está todo congestionado y ya no puedes avanzar. Entonces se hace rival el uso de esa carretera, ¿no? El Internet, en un escenario donde usan muchos el Internet, si estás, digamos, hay una red libre, todo el mundo se conecta, termina haciéndose lenta la señal, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se tiene. Por ejemplo, un paisaje que es libre, ¿ya? Que tiene, digamos, una hermosa vista, campo, flores, ríos ahí. Eh, Esas, por ejemplo, eh, es un bien público, ¿no? Porque tú vas a apreciar, digamos, el paisaje, otra persona puede ir, no hay problema. Pero si hablamos, por ejemplo, de, de un centro de esparcimiento que hay como en Cieneguilla, en Chosica, ¿no? En donde tú pagas, digamos, para acceder a entrar al bosque, por ejemplo, ¿no? O en Cieneguilla, ¿qué centros hay? Hay una mesa de piedra, hay una donde siempre voy, ese me ve el nombre, es malo recordando nombres. Kenko, se me fue el nombre. Ya. Eh, pero pagas, ¿no? Y no es barato, ¿no? Te cobran 40 soles por persona. eh, entonces, oye, claro, hay y bien difícil que se llene un montón, que ya, así como la carretera se congestione, ¿no? Es bien, bien complicado, ¿no? Pero sí pagas para acceder, pues, ¿no? Eso es un bien club, por ejemplo, es un bien club, ¿no? Eh, ¿Tienen ejemplos ustedes? ¿Tienen ejemplos este, de bienes públicos, bienes club? Bueno, privado no, ¿no? Es un montón. ¿Y bienes comunes? Cancay se llama el lugar en Cieneguía donde voy. Cancay. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Ejemplos. A ver, ¿quiénes están hablando? No hay nadie, estoy hablando solo. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dice Diego?
¿Algún ejemplo? ¿Nada? Alguien levantó la mano. Pues, ya. A ver. Puede Alguien. ser servicio de gas, Ah, en servicio de gas, o sea, cuando compras un balón de gas, ya, ¿qué tiene? ¿Ese qué es? un bien club. Un bien club. Bien club, yo le diría más privado, ¿no? Porque tienes que pagar, digamos, por ese gas, ¿no? Y si tú usas ese gas, ya ese mismo, y te acabas el balón de gas, por ejemplo, eh, ya no lo puedes usar, ya otra persona no lo puede usar, ¿no? Sería bien privado, entonces. Privado, sí. Diego, ujú. Más que cobren entradas, cobren membresía, ¿no? Mm, ujú. Ya, sí, claro, ujú. Claro, un bien club, ajá. ¿Qué más? Una chica, ¿ve? A ver. Angie creo que alzó la mano, me pareció. O se le fue. O Allison, a ver. ¿Qué dice? ¿Ah? Buenas noches. Sí. Acá ya las chicas. Bexy, Catherine, Sofía, Yanira. Un ejemplo. A ver, ustedes formulen nomás. Digan, oye, me parece que esto es un bien club. Y analicemos y vemos si es un bien club, o es un bien público, privado, o un bien común, ¿no? A ver. Calladas, ¿no? Voy a poner un punto menos a las chicas en el parcial final. Y no hablo ninguna hora. Bien o mal. Cuento hasta cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Oye, ¿qué pasa, chicas? Ya un punto menos para todas las chicas. Ahí pueden echarle la culpa a las que han asistido ahora. Ya, Sofía le salvó el pellejo. A ver, dime, Sofía. ¿Estás Profesor, llamando? en verdad, no estoy muy segura porque acabo de llegar a mi casa, pero un bien Dime. club supongo que será tal vez Netflix o algo así. Ya, pero ¿qué cosa para ti es Netflix? ¿Qué tipo de bien? Un bien club porque, bueno, por lo poco que puede prestar atención, por eso en el carro, entiendo que es, a diferencia de un bien público, es exclusivo para cierto grupo de personas, ¿no? Y supongo ¿Y qué que pagan? Lo que pagan. mm, Ajá. quizás un pago, entonces tal vez servicios de streaming como Pero Netflix no no es está hecho para excluyente. todos. Ajá, No es es bien legal. excluyente. Ujú. O tal vez pagar por Spotify Premium, YouTube Premium, cosas así. Para que tengas ciertos accesos, tienes que hacer un pago y es exclusivo para cierto grupo de personas que pueden hacer ese pago. Sí, No sé. el Netflix no es que me había ocurrido, pero es, digamos, yo lo calificaría como un bien club, ¿no? Porque tú pagas, ¿no? Para acceder, ¿ya? Pero el hecho de que tú estés viendo, por ejemplo, en Netflix, La Casa de Papel, ¿no? La serie, no quiere decir que en ese mismo momento otra persona lo pueda ver, ¿no?
otro que haya pagado, también lo puede haber, ¿no? Entonces es excluyente pero no rival, eso es un bien club, ¿no? Efectivamente. Bueno, Sofía Salvador, a tus compañeras, ¿ya? No les voy a poner un punto menos, ya, para estar calladas. Sigamos. Entonces acá hay algunos ejemplos más, ¿no? Una vez que un bien público puro, ¿no? Es suministrado a un individuo, el mismo es suministrado, digamos, a todos al mismo tiempo. Defensa nacional, por ejemplo. En caso de bien privado, existe una exclusión económica, hay que pagar un precio, y se determina que solo se suministre a la persona que la compró. Los bienes públicos, la atención se centra en grupos, ¿no? Y los bienes privados, la atención se centra en individuos. Y esto es algo bien interesante, ¿ya? Acá te puede cambiar un poquito la lógica de lo que hemos estado viendo antes. La demanda de un bien público es determinada como la suma vertical de todas las curvas de demanda, ¿ya? De un bien privado, la demanda del mercado se construye a partir de la suma horizontal, ¿no? De todas las curvas de demanda. ¿Sí? Solo para poner un ejemplo. A ver, estoy con el mouse, se baja el feo Yo cuando tengo acá el individuo 1, esta es la función de demanda. Luego acá tengo el individuo 2, esta es la función de demanda. Y finalmente tengo la demanda de mercado, ¿no? Que es la suma de 1 más 2. Tengo una demanda de mercado acá. Se suman horizontalmente, ¿no? Pero la del bien público, ya, se suma verticalmente. O sea, tengo acá la demanda, ya, la demanda del bien, ¿no? Del individuo 1. Después acá tengo la demanda del bien del individuo 2, ¿ya? Se suma ahí la demanda verticalmente y tienes, digamos, la demanda total de mercado, ¿no? Entonces, esa es la característica, digamos, principal. ¿Y eso por qué? ¿Por qué creen? A ver. Porque Defensa Nacional, por ejemplo, es un solo, es como un solo servicio, ¿no? Es un solo servicio que se van a dividir, digamos, entre varios usuarios, ¿no? O varios consumidores. Por eso es que se divide, digamos, verticalmente, ¿no? Cosa que no pasa con el bien privado, porque el bien privado, el individuo 1 tiene una cantidad de una determinada cantidad de bienes, el individuo 2 tiene otra cantidad de bienes, ¿no? Entonces hay que sumarlas para saber más o menos cuánto es la demanda total, ¿no? Pero acá, digamos, no es que yo demande mi propia defensa nacional, ¿no? El otro demanda su propia defensa nacional y sumamos las dos defensas nacionales y tengo la defensa nacional total. No, es una sola defensa nacional, ¿no? Que lo goza el individuo 1 y también lo goza el individuo 2. Es por eso que la suma de las curvas de demanda son de forma vertical. ¿Ya? Esa característica es muy importante, no lo pierdan de vista. Luego, las características, lo que dice, ¿no? Las características de una exclusión tienen como consecuencia que los individuos tienen incentivos a declarar que su disposición a pagar es inferior. En el caso extremo estarían incentivados a no pagar por el bien público, ¿ya? Y te genera, digamos, el free ride. Claro, si tú sabes que de todas maneras te van a dar el bien, ¿ya? O el servicio, no tengo incentivos a pagar, ¿no?
o decir que mi disponibilidad a pagar es inferior de lo que realmente es. ¿Ya? Entonces, y ese es el problema de free ride. Común, muy común en el tema de bienes públicos. Y acá, por ejemplo, tengo la demanda, X es un bien público, defensa nacional, por ejemplo. ¿Ya? X es un bien público, defensa nacional. Ya tengo al individuo 1, esa es su demanda. Esta es la defensa nacional y esto es lo que está dispuesto a pagar por esa defensa nacional, por ejemplo. ¿Ya? Tengo al individuo 2, ¿ya? Al individuo 2, esta es su demanda y esto es lo que está dispuesto a pagar por esa seguridad, defensa nacional, ¿no? Entonces sumo verticalmente las demandas, y tengo la demanda de mercado. ¿Ya? Eso no va a cambiar, pues como le digo, la defensa nacional es única, ¿no? Y es para todos, ¿no? No hay distinción. Entonces, lo que voy a tener sí es como que sumar los precios, ¿no? O sea, lo que está dispuesto a pagar el consumidor 1 más lo que está dispuesto a pagar el consumidor 2 es lo que finalmente es lo que el mercado, ¿ya? Va a retribuir por esa defensa nacional. El problema está que a veces es lo que uno está dispuesto a pagar por el bien público y asumiendo también que existen free rider, asumiendo que hay tendencias de poder subestimar la capacidad, la disponibilidad a pagar, puede que finalmente esa suma de pagos, ¿no? De precios que asume cada uno de los usuarios, finalmente no termine por financiar, ¿no? No se recaude lo necesario para financiar lo que se necesita para una buena defensa nacional, por ejemplo, ¿no? Y finalmente la defensa nacional se va a tener que ajustar en calidad, ¿no? A lo que, oye, todos pueden pagar, ¿no? Entonces, esa también es un detalle a tener en cuenta, ¿no? Eso es un poco lo que decía, la suma vertical, ¿no? La suma vertical. Como dice ahí, para un individuo de consumo, para un nivel de consumo, ya, como X, el individuo 1 está dispuesto a pagar un precio P1. Mientras que por la misma cantidad, el individuo 2 está dispuesto a pagar P2, ¿no? Por consiguiente, la valoración total en este mercado es lo que paga el individuo 1 más lo que paga el individuo 2. Imagínate como si tú estás en tu edificio, ¿ya? Tuviese un edificio, ¿ya? Creo que muchos viven así, y hay que hacer el mantenimiento del edificio, limpieza, todo. Puede que alguien de los departamentos no pague, igual se va a hacer, digamos, el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento del ascensor, por ejemplo, pagarle al vigilante que va a estar en la puerta, etc. ¿Ya? Igual, no es cliente, ¿no? Pero es como, oye, un departamento paga una cuota, otro departamento paga otra cuota. Así, como todos pagan una cuota, ya es eso de acá. P1 es como la cuota que está poniendo el individuo 1 para financiar ese bien público. P2 es el precio, pero puedes verlo también como esa cuota que el individuo 2 está poniendo para financiar el bien público. Entonces, ahí tenemos PM, es lo que finalmente se ha recaudado, ¿no? Y eso es lo que el mercado valora o está dispuesto a pagar por ese bien público. Ahora hay mecanismos de corrección, ¿no? Antes de eso, dije todo acá. Sí. A ver, debido a que no es posible un sistema de racionamiento, ¿no? Que se base en los precios por las características de exclusión. O sea, no puedo decir, por ejemplo, defensa nacional, ¿ya? Sigamos con ese ejemplo. Tú pagas poco, ya te doy poquita defensa nacional, ¿no? No te voy a cuidar mucho, ¿no? Tú pagas bastante, te voy a cuidar mucho, ¿no? O los arbitrios, por ejemplo, ¿ya? Tú pagas a tiempo tus arbitrios,
o pagas muchos arbitrios, te voy a recoger tu basura y encima te voy a limpiar tu vereda, ¿no? Tú no pagas nada de arbitrios, pagas muy poco, ya me llevo, de las 2 bolsas que has dejado ahí, me llevo una bolsa, ¿no? No puedo hacer ese razonamiento en el bien público, ¿ya? No puedo hacer, en el bien privado sí, ¿no? Porque si tú quieres comprar papa, ¿no? Y vas con un sol, oye, la señora te dará pues una papa o 2 papas, y ya está, ¿no? No es que te puedas llevar todas las papas, porque si hay racionamiento, ¿no? Eh, entonces, y eso es por la característica de no exclusión, ¿no? Entonces, el mercado por sí solo proveerá un nivel de bien público inferior al óptimo, y ese es un problema, como lo decía. Como la gente está dispuesta a subestimar su disponibilidad a pagar, o incluso algunos no pagan, ¿ya? Eso genera problemas en el financiamiento del bien público, ¿ya? Y bueno, de todas maneras hay que dar el bien público, porque tenemos que tener referencia nacional, tenemos que tener alumbrado público, tenemos que tener parques, lo que sea, ¿no? Tienen que recoger la basura, etcétera, ¿ya? Pero, ya uno se va a acomodar, digamos, a lo que puede recaudar, ¿no? Si yo recaudo poco, ofreceré un producto, un bien público de menor calidad, ¿no? Si yo recaudo mucho, podré dar un producto, un bien público de mayor calidad, ¿sí? ¿Por qué? No existen incentivos para contribuir voluntariamente al financiamiento. ¿Qué podemos hacer para resolver? ¿Qué podemos hacerlo para resolver esto? ¿No? Proveer directamente los bienes públicos. Implementar impuestos, lump sum tax, ¿no? Pues son como impuestos uniformes para que todos los beneficiarios de dicho bien público puedan pagar y a fin de contribuir con el financiamiento de su provisión, ¿ya? Eh, Sobre todo el tema de la implementación de impuestos, ¿no? Es algo que podría ser, o sea, si, por ejemplo, no te cobran directamente ahorita por el recoge de basuras, ¿verdad? En otros países sí te cobran, ¿ya? Pero si lo ponen, digamos, en los impuestos que te cobran, en otro concepto más tributario, entonces, de alguna forma lo están cobrando como un impuesto, y eso puede ayudar, digamos, a que todos terminen pagando, la mayoría termine pagando, ¿no? No es un precio, sino ya es un impuesto, ¿no? Y esa es, digamos, una solución más teórica, ¿no? Más que práctica, ¿no? La podemos encontrar aquí a través del equilibrio de Lindahl, ¿no? De Lindahl. ¿Cómo es este equilibrio de Lindahl? A ver, vamos a ver. A ver, tenemos, por ejemplo, como dice, la cantidad óptima del bien público a suministrar se encontrará donde ambas curvas de demanda de cada individuo se cruzan, ¿ya? Con lo cual, este nivel E1 será, digamos, el óptimo, ¿ya? A ver, yo tengo ¿se acuerdan a ver, esperen un ratito, por favor. Bueno, hagamos un pequeñito break de 5 minutos. Tengo que revisar un documento que estaba esperando, ¿ya? Hagamos un pequeñito break, ¿ya? Solo 5 minutos nada más.
Ya, sigamos. Sigamos. Cosas del trabajo. Son cosas que cuando ustedes ya trabajen van a ver que no pueden parar. Ya, les estaba diciendo, ya estamos hablando de clasificación. Ya, esta es la solución del Lehman, ¿no? Bueno, esto es como, decía, como, ¿te acuerdas la caja de Ashworth? ¿No? Donde yo tengo, digamos, a un primer eh, consumidor, ¿no? Que está aquí, digamos, tiene, digamos, esta particularidad, ¿no? El primer consumidor, por ejemplo, donde este es X1, 2, 3 es el bien público, ¿no? Esta de aquí es su demanda, ¿ya? Esta de aquí es su demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un X3 está dispuesto como a financiar el 60%, ¿ya? El 60% de eh, del financiamiento total, ¿no? Eso es lo que está dispuesto a financiar, ¿ya? Pero por otro lado, tengo al consumidor 2, ¿no? Que tengo acá su demanda, ¿no? Esto de acá está los bienes, la cantidad de bienes del bien público. Esto es lo que está dispuesto, digamos, a, a contribuir del financiamiento, ¿no? Del financiamiento total, ¿ya? ¿Por qué llegamos a este punto de equilibrio en donde, digamos, acá deberíamos plantar, digamos, la solución? Porque ahí, por ejemplo, más allá que acá, por ejemplo, ¿cuánto financia del bien público va a financiar el consumidor 1? El 50%, ¿no? El consumidor 2 también el 50%. Es decir, ese es el equilibrio en donde lo que aporta el consumidor 1 y lo que aporta el consumidor 2, ¿ya? Van a servir pues precisamente para cubrir, digamos, el bien público. ¿Qué es lo que, digamos, se quiere finalmente? Porque el problema es que no se llegue a cubrir el bien público. Ese era el problema que habíamos evidenciado hace un momento, ¿no? Entonces, a ese nivel, digamos, tendríamos de alguna forma una solución, ¿ya? ¿Qué más? Un ratito. Disculpa que esté cortando ahí, pero... Ya. Y un poco lo que estaba diciendo es, oye, esta es la cantidad, ¿no? Y la calidad del bien público que se debería ofrecer, ¿no? El X1 asterisco, ¿no? Este es el nivel. ¿Por qué? Porque a ese nivel, ¿ya? Lo que aporta el consumidor 1 y lo que aporta el consumidor 2 van a permitir financiar el 100% de ese nivel del bien público, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, un nivel público, ¿no? Un bien público a nivel de X2, ¿no? O ese nivel de calidad. Porque ahí, por ejemplo, ¿qué tendríamos? Que el consumidor 1 estaría dispuesto a contribuir un 40% y el consumidor 2 un 40%, 80%, no me va a alcanzar pues para financiar el 100% a ese nivel, ¿no? De ese bien público, ¿ya? De ese bien público. Este tema de la paradoja de la acción colectiva, que fue digamos, señalado por Marcus Olson, ¿no? Del 65, ¿no? ¿Qué afirma esto? ¿No? Afirma que las poblaciones grandes son menos exitosas en la provisión de bienes públicos, ¿no? Acción colectiva, que los grupos pequeños, ¿ya? Claro, digamos, en los grupos pequeños tú puedes controlar un poco mejor el hecho controlar la existencia de free riders, ¿no? Eh,
No es lo mismo, digamos, cobrar, digamos, a un grupo de amigos de 5 que a 60 o a 70 personas de un colectivo, ¿ya? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque los grandes grupos, si están compuestos por individuos racionales, no actuarán a favor de los intereses del grupo, ¿no? Cada uno va a tratar de sacar, digamos, su mayor provecho. Porque a mí no me importa, digamos, si estoy afectando a alguien que ni siquiera conozco, ¿entiende? Claro, si la población fuese solo mi familia, ¿no? Entonces, de ahí sí voy a tener, digamos, incentivos a no dañar, digamos, al grupo, porque es mi familia la que está ahí, ¿verdad? Pero si fuesen grandes grupos donde hay, al no pagar algo, estoy afectando, digamos, la provisión de alguien que ni conozco, entonces, oye, no tengo mi razonamiento individual va a estar por encima, pues, de los intereses del grupo, ¿no? ¿Qué dice acá? La paradoja de la lógica de la acción colectiva establece que, ¿no? Dado que cualquier ganancia, acción individual en pos del objetivo social, ¿no?, se aplica a todos los miembros del grupo, los que no contribuyen para nada al esfuerzo conseguirán tanto como los que hicieron, digamos, el aporte personal. O sea, todos ganan lo mismo, aporto o no aporto, ¿no? Entonces, esto ocurre por el efecto del free rider, como les había dicho, ¿no? Cuando el tamaño de la población N incrementa, o sea, hay más posibilidades también de que exista más free rider, ¿no? La contribución de cada agente al bien público disminuye, ¿ya? Adicionalmente, esto hace que la contribución total del grupo sea menor y se disminuya el nivel del bien público, ¿no? Entonces, un poco deberíamos decir, oye, mientras más gente hay pagando, ¿no? Deberíamos tener, digamos, de alguna forma asegurado el financiamiento del bien público. No, pero al revés, por eso es la paradoja de la acción pública y colectiva. Mientras más gente hay, oye, uno, como el pasa piola, deja de pagar o paga más poco, ¿no? Y finalmente vas a terminar por no alcanzarte, digamos, los recursos para financiar el bien público, ¿no? Mira, incluso en el límite, cuando n es infinito, o sea, la población es mucho más grande del mundo, ¿no?, las contribuciones individuales tienden a cero. Listo, yo creo que acá yo tengo ahorita un tema de trabajo, ¿no? No estamos avanzando algo, podemos dejarlo acá y externalidad verlo el día viernes, ¿no? El miércoles les va a dictar Francisco, y el viernes y sábado sí voy a ir. Es algo que se me ocurra extraordinario, ¿no? Viernes debería estar yendo, incluso porque tengo una reunión antes en la universidad. Y sábado se les dicto, ¿ya? Ahí el mismo sábado. A veces no pedía los sábados porque tenía que estar en otro lugar a las 3 de la tarde, pero ya no tengo que ir a ese lugar. Entonces me puedo quedar hasta las 2, 1:30 tranquilamente en la universidad, ¿ya? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Ese es presencial o virtual? Ya yo coordino, pues si no, lo pasamos mi clase del sábado para el domingo, porque ahí tenemos igual que recuperar, ¿no? Ujú, ujú. ¿Ya? Entonces el viernes nos vemos y él va a dictar el miércoles, me dijo, virtual, ¿no? Entonces yo voy el viernes presencial, el sábado entiendo que él va a exponer. Mañana lo voy a ver en el trabajo, entonces le pregunto igual y yo vamos el domingo, ¿ya? Este domingo sí no podía porque justo me tocó un compromiso familiar, entonces ahí sí era imposible, pero no tengo nada planeado el domingo en la tarde ahora, ¿ya? Listo, entonces sí, así nos quedamos. Gracias, chicos, por asistir en este horario atípico, ¿no? Y nos estamos viendo.